experiencia, vos y yo, no podemos ante el Dios Santo decir que no tenemos pecado. Entonces yo quiero compartir en esta mañana, en breves minutos, nada más, la respuesta que hoy podés darle al Señor, la respuesta que a lo mejor venís dilatando durante tanto tiempo en tu vida, o la que te vas a enterar hoy, que le podés dar hoy, pero que sí o sí, o es hoy, o con toda seguridad, frente a frente, en aquel día final, le vas a tener que dar al mismo Dios. Hoy quiero hablarte en el nombre del Señor Jesús acerca de una pregunta que merece una respuesta. Yo diría más, una pregunta que exige una respuesta. Todos nosotros tenemos vida, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos vida, como si fuera una planta, como si fuera un animal, como si fuera un mono, un delfín que ahora puede estar en el océano Índico. Tenemos vida, pero nosotros los seres humanos tenemos una capacidad dada por Dios, porque Él es nuestro creador, de poder responderle a Él. Es decir, un animal ante ciertos impulsos externos va a reaccionar. Por ejemplo, un perro que esté adiestrado va a reaccionar de una forma ante un estímulo, pero un perro salvaje ante el mismo estímulo puede hacer un desastre. Por ejemplo, esos perros de razas agresivas que son modificaciones genéticas como las que vemos ahora, que matan a otros perros, matan a niños, a personas, porque son de conducta instintiva. Es decir, lo que ha hecho Dios en la creación es que un ser animal tiene vida y puede responder solamente en el plano de sus impulsos. Pero vos y yo no venimos del animal, como hay una teoría llamada de la evolución. Esa es una teoría. No está en el estrato de la ley científica y nunca lo llegará a estar, porque simplemente es una hipótesis que no tiene buena fundamentación. Se cae por sí misma. De hecho, una ley de la física, como la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, que todo tiende hacia un desorden, que es una ley comprobada de la ciencia, contrapone, choca la hipótesis de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución dice que desde un caos general todo va evolucionando hacia el bien y no harías mal en darte cuenta de que si vos dejás todas las cosas como están y no las tocas, todo no tiende hacia el bien. ¿Hacia dónde tiende? Hacia el mal. Porque hay una ley llamada la ley de la entropía. Dios nos ha creado. Nosotros somos una creación original de parte de Dios. No venimos del animal. ¿Y por qué nosotros podemos discriminar eso? Por lo que la palabra de Dios dice. Número 1. Número 2, también por tu propia experiencia lo podés comprobar. Ante determinados estímulos, algunos reaccionan en el plano instintivo como si fueran animales. Pero vos podés darte cuenta de que hay un plano todavía superior en tu vida. Podés responder a estímulos, a cuestiones, porque tenés la facultad de pensar, tenés la facultad de sentir y tenés una facultad para que puedas ser capaz de responder a la gran pregunta de Dios al hombre. Así que la noción moral de cómo yo respondo ante determinadas cuestiones, ante determinadas presiones y tentaciones en la vida, nos hacen dar cuenta de que los seres humanos tenemos la capacidad dada por Dios para poder responderle. No respondemos por instinto, respondemos por facultades superiores que nos han sido dadas por el gran Creador. Tus emociones, tus razones, tus sentimientos te hacen diferente, pero hoy también te hacen responsable. Y yo oro para que puedas tomar esta certidumbre de la palabra de Dios y que su Espíritu poderoso te pueda sacar de una mente esclava, de una mente animal, como lo que está pasando hoy en una crisis de identidad tremenda que están pasando nuestros jóvenes, que esa es la base fundamental
por el cual el movimiento Terian está diseminándose a lo largo y a lo ancho de este mundo. Son adolescentes que no saben de dónde vienen, no saben hacia dónde van, se sienten identificados hasta espiritualmente, y esto involucra planos profundos de perdición espiritual en nuestros adolescentes. Pero yo oro para que Dios pueda abrir nuestra mente y podamos responder ante la gran pregunta de Dios al hombre. Es una sola. Y con esta pregunta que sigue retumbando en los siglos hasta tu propio corazón hoy, quiero ver cómo personas del contexto respondieron y cómo vos podés responder en esta mañana. Y te voy a invitar a que abras conmigo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27. Allí se describe a la sentencia injusta de Jesús. Y en el versículo 22 nosotros vamos a encontrar esta pregunta que vos podés dar una respuesta. ¿Qué respuesta vas a dar? Eso lo sabes en tu propio corazón. Con absoluta sinceridad, yo pido que pienses qué respuesta vas a dar, porque la pregunta sigue siendo la misma. Pilato estaba ante Jesús. Dice el versículo 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Paréntesis, la envidia es movilizante. 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Esta es la gran pregunta que Dios te hace en esta mañana. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer? Él es la encarnación del Dios creador. El Dios creador que se vistió siendo santo, de carne y de hueso, para venir a salvarnos de nuestro pecado. Pilato se pone frente a Jesús, trata de disuadir la situación, de esquivar de una o de otra manera, pero no puede evadir, enfrentarse a Jesús. Y enfrenta un dilema en lo profundo de su corazón. Pilato, influenciado por la presión de su conciencia, la presión del pueblo que quería crucificar al Nazareno, se hace esta pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Podés hacerte esta pregunta a vos mismo, vos misma? ¿Podrías decir en tu mente y en tu corazón, repetir esta pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Y veo rápidamente en el contexto de la sentencia injusta de Jesús, 3 respuestas acerca de esta gran pregunta. La primera respuesta la hallamos en el capítulo previo, capítulo 26 de Mateo, versículo 14. Fue la respuesta de Judas el traidor. Dice el texto bíblico, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Bueno, Judas se encarga de traicionar a Jesús. Pero
él con Jesús toma esa determinación de una manera vil, de una manera mercantil. Porque en la antigüedad se había establecido en citas de la palabra de Dios, como por ejemplo en el libro de Éxodo capítulo 21, versículo 32, y muchos siglos después el profeta Zacarías en el capítulo 11, 12, versículos 11, 12, por allí, que el precio de un esclavo era el precio de 30 monedas de plata, 30 siclos. Y oh casualidad, Judas, que metía la mano en la bolsa, Jesús lo dejaba, sabía que lo estaba haciendo. No era transparente con su administración. Y él metía la mano en la bolsa. Jesús lo dejaba. Hasta que finalmente la escritura se cumplió y Judas entregó a Jesús. Judas fue influenciado por amor a la ganancia material. Judas entregó a Jesús vendiéndolo como un esclavo. Y allí va el justo. Allí camina el esclavo, Jesús, rumbo a la cruz. ¿Cuántos hay movidos por intereses materiales en torno a Jesús? Judas lo traicionó, pero otros buscan a Jesús porque dicen, bueno, yo me voy a acercar a Él porque me está yendo mal económicamente. Y otros mentirosos le predican a la gente que si se acercan a Cristo mágicamente los problemas se le van a solucionar. Eso no está metido aquí en la Biblia. Porque Jesús no derramó su sangre para mi ganancia material. Porque si eres consciente por un minuto de tiempo, te darás cuenta que cuando partas de este mundo no te vas a llevar un ladrillo a la eternidad. El otro día estaba leyendo un reporte de un multimillonario en Estados Unidos que se hizo cavar una fosa, estaba enfermo, y se hizo cavar una fosa grande para que entrara su auto que había hecho reemplazar toda la parte de la chapa por chapa de oro. Y él pidió en su testamento ser enterrado con su auto de oro y por eso él hizo una fosa grande para que lo metieran allí con coche y todo. Digo yo, ¿a dónde va a ir a parar? El hombre cuando no tiene a Cristo tiene un destino y ese es el infierno. No hay oro, no hay plata que pueda rescatarte de una vana manera de vivir. Solamente Jesucristo de Nazaret. La respuesta de Judas fue la respuesta de alguien que tenía amor a la ganancia material y comercializó a Jesús. Lo trató a Jesús al precio estandarizado de un esclavo y allí, despojado de su dignidad, le entregó. Encuentro una segunda respuesta a esta pregunta. Y es la respuesta del sumo sacerdote Caifás. Mira conmigo en el mismo capítulo 26 y el versículo 64. 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Miren, lo que nosotros cantamos es lo que nosotros creemos. Estamos cantando que Jesucristo volverá. Y cuando Él estaba siendo sentenciado injustamente, es tratado por el sumo sacerdote que sí sabía, tenía toda la información correcta para poder determinar que el que tenía al frente era el Mesías que Israel estaba esperando y que el mundo entero iba a recibir su bendición salvadora. Sin embargo, le hace decir a él, a Jesús, y Jesús calla y dice, vos lo que dijiste es eso. Entonces, dice, vas a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, pero también lo vas a ver volver. Todo ojo le verá. El mundo es un polvorín. Estados Unidos bombardea a Irán. Afganistán se pelea con Pakistán. China está sometiendo la economía del mundo porque se está preparando el camino al anticristo. Mucha gente ignora esta realidad.
le parece un cuento de hadas, una cuestión mística, una cosa que no va a pasar, pero no podemos dejar pasar más el tiempo sin tener esta reflexión. No dejes que sea demasiado tarde para responder esta pregunta. Muchos deciden, como Caifás, el sumo sacerdote, responder: ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Con el peso de la tradición religiosa. Y bueno, ¿qué voy a tomar yo una decisión por Cristo si yo siempre vivía así? Yo siempre creí en esto. Mi familia siempre creyó en esto otro. Bueno, yo no te estoy diciendo que pienses a tu alrededor. Vos mismo tenés que tomar una decisión. Vos misma tenés que tomar una decisión. Independientemente de lo que la religión ha hecho, de lo que la religión haya dicho. Caifás, el sumo sacerdote, es influenciado por el peso de la religiosidad. Y mira lo que dice el texto. Entonces, 65, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: Jesús es reo de muerte. Caifás tuvo todo a su alcance. Y cuando se enfrenta a Jesús, dice el texto bíblico que él rasga sus vestiduras. Las vestiduras que estaban tapando a un hombre religioso. No era un hombre sincero que buscaba a Dios. Era un hombre que se tapaba con vestiduras religiosas, pero por dentro era reprochable, era reprensible, era un pecador. Cuando encuentro que Jesús muere en el capítulo 27 del Evangelio que estamos leyendo, hay algo sí que se rasga. No es la vestidura de un religioso, es el velo del templo que se rasga de arriba a abajo. Tremendos cortinados del templo que se abren para abrirnos camino al Padre. Se abren de arriba a abajo y dice el texto bíblico que la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Te das cuenta que la religión no puede hacer otra cosa. Tiene un velo en su mente, un velo que le tapa el corazón, un velo que ante el mismo Jesús la religión no puede sacarse. Solamente quien ha muerto en la cruz, Jesucristo de Nazaret, el poderoso de Israel, el dueño del mundo que se hizo siervo, Él es capaz de romper la separación del hombre de Dios. Él tiene el poder para dar una nueva vida y para darte ahora esa vida que estás necesitando y que no tienes. Es la respuesta de Caifás, el sumo sacerdote, un hombre influenciado por la religiosidad. ¿Será acaso esa tu influencia y esa tu respuesta? Y encuentro la última respuesta a esta pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y es la respuesta de quien hizo la pregunta. Así que ahora vamos a volver al texto que leímos en el capítulo 27. Y aquí tenemos a Pilato, el gobernador. Cuando nosotros leemos todo el texto bíblico, entendemos que este Jesús, que fue entregado por Judas el traidor, por interés económico. Este Jesús fue desconocido por el religioso que sabía teología, pero no tenía el poder de Dios adentro suyo. Sigue, y Pilato trata de una o de otra manera deshacerse de Jesús, pero no puede. Lo manda Herodes y empieza una estrategia doble que fracasa. Mira, la primera, él acude a la compasión popular. Mira lo que dice el versículo 15, Mateo 27. En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo a un preso que quisiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás. Y les ofreció soltar a Barrabás y liberar a Jesús de la sentencia a muerte injusta. Él apeló a la compasión popular.
pero no se pudo deshacer de ser responsable de la muerte de Jesús, porque el pueblo respondió, ¿qué cosa? ¿Queremos a Barrabás? Ahora, vuelve esta persona inteligente a pensar una nueva estrategia y apela a la costumbre justamente de lo que acabo yo de leer, que tiene esta doble perspectiva. La perspectiva del aplauso del pueblo, la perspectiva de soltar a un preso. No puede hacer una, el pueblo le responde que no a otra. Lo manda Jesús para otro lado, vuelve Jesús. Pilato no se puede deshacer de Jesús. Pilato está frente a Jesús. Y cuando se le arden los libros, pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Es la misma pregunta que vos tenés que responder. No te podés deshacer de Jesús. Él te va a buscar con amor. Él esta vez va a llamar a tu corazón. Nunca vas a poder deshacerte de Jesús. Y tarde o temprano vas a tener que responder esta pregunta. Pilato la resolvió de una manera. La leímos en el verso 23. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Israel no supo lo que estaba diciendo ahí. Estaba diciendo, la maldición sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y eso todavía permanece hoy con el pueblo de Israel. Ellos atrajeron la maldición a sí mismos con haber entregado a Jesús. Pero Pilato hizo la gran Pilato. Ante el pueblo tomó el agua y, como nosotros sabemos decir en el dicho popular, se lavó las manos. Pero ¿sabes qué? Él estaba presionado por la presión del pueblo, pero también la gran presión de su conciencia. Él sabía que el que tenía al frente no era cualquier hombre, por eso buscó una y otra vez deshacerse de Jesús. Él sabía que el que tenía al frente realmente era el justo. Él no hallaba engaño, ni una mala mirada, ni pecado, ni delito cometido por Jesús. De hecho, Él puede salvar al hombre porque es perfecto. Él puede salvar al hombre porque Él es justo. Y este Jesús que Pilato reconoció mentalmente fue abandonado y fue en silencio hacia la cruz. Una reacción mental no te va a salvar. La conciencia no salva. Que tu conciencia esté en paz o esté intranquila no te deje tranquilo. Porque nuestras conciencias pueden ser endurecidas. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Lo acusaban, Él es el Mesías. Ciertamente Él era el Mesías. Pero este justo puede salvar porque es el justo, el Mesías y el sustituto.
que te puede salvar hoy de tu pecado y tu condenación, como lo hizo conmigo. Porque Él ocupó el lugar de un criminal llamado Barrabás. Y en silencio sufrió la sentencia y la maldición de ser colgado en un madero. Y derramó su sangre mientras el religioso se partía sus vestidos. Jesús era vestido con su propia sangre carmesí. Y la sangre del príncipe, del rey de los cielos, del Señor de los señores, era vertida hasta la última gota. Es lo único que puede limpiar las manchas de tu corazón. Lo único que puede calmar esa angustia que tenés vos, esa desesperación que tenés vos, es la sangre que Jesucristo derramó. Así que la sombra de Jesús persigue a un gobernador. Le persigue, intenta echarlo, pero Jesús vuelve vez tras vez. Y este hombre se enfrenta a Jesús y se lava las manos. Personas que tuvieron todo a su alcance, pero equivocaron su decisión. Hoy, yo quiero ser libre de que cuando te enfrentes a Jesús, no le vas a poder decir, no hubo nadie que me lo dijo. Él ha muerto por mis pecados y ha muerto también por los tuyos. Y un día vas a estar frente a frente a Él. No te podés deshacer de Él. El gran tema es que nosotros jugamos con el tiempo y pensamos que lo podemos manejar. Y hacemos grandes proyectos de la vida, pero la vida se nos va. Y todo lo que logramos conquistar en el mundo, de repente nos damos cuenta que en un chasquido, una crisis global, mundial, económica, te puede llevarlo todo al tacho. Que aunque te sientas bien y con muchos millones en el bolsillo, no te los vas a poder llevar a la tumba. Pero hay una cosa que Dios puso en tu corazón y es eternidad. Y yo quiero ser libre hoy de que lo puedas entender bien y puedas tomar esta decisión. No es religión, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él. Porque todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Sus cuerpos serán resucitados si yo voy a la tierra y me ponen una placa arriba de mi cabeza. Habré gastado mi vida predicando esta gran verdad. Ahora, supóngase antes de esta invitación que yo le voy a hacer, si yo estuviera predicando una mentira, hubiera dedicado toda mi vida a predicar una mentira. Y si esta mentira fue realmente una mentira, yo me moriría, me pondrían una lápida encima y muerto el perro, se acabó la rabia. Este pobre loco se dedicó su vida a predicar una mentira. De un tal Jesús que murió allí, que decía que era Dios, el único Salvador, pero era toda una mentira. Pero si este libro dice la verdad, y yo estoy acá en el nombre del Altísimo predicando esta verdad, te enfrentas a una eternidad sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Hoy es el día en que puedes responder esta pregunta: ¿qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con Él? Él va a volver. Y ciertamente los que hemos creído en Él tenemos un lugar que Él prepara en los cielos para nosotros, moradas celestiales. La Biblia habla del cielo. Pero todo aquel que rehúsa responder esta pregunta se enfrenta al infierno, un lugar donde nunca podrás hacer pie, de oscuridad total, no vas a poder ver más allá, vas a estar solo por toda la eternidad, sin poder hacer pie, en desesperación, en conciencia eterna de haber escuchado este mensaje y haberlo rechazado. Por eso es mi oración. Yo no puedo hacer nada para que vos tomes esta decisión. Yo no soy un vendedor barato. Jesucristo no está de oferta. Él llama a todos los hombres al arrepentimiento.
Y llama en esta mañana a que puedas tomar una decisión por Él. A que dejes el poder de Dios liberar en tu vida para que pueda haber salvación y paz. Una paz que lo sobrepasa todo, que pueda transformar tu vida, que pueda darte esperanza. Todo aquel que cree en Él ciertamente tendrá vida eterna. El único que puede salvar es Dios. Y el único que puede sacarte de esa tumba espiritual en la que vos estás sepultada y sepultado, aunque pienses que no, es el poder que lo levantó a Jesús de los muertos. Es el Espíritu Santo. Y cuando yo le pido a Jesús perdón por mis pecados, ¿qué viene a vivir en mí? El Espíritu Santo. Y si yo tengo el Espíritu de Cristo, soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, tengo la guía de Dios, tengo la adopción de Dios, tengo la seguridad de Dios. No hay nada ni nadie que pueda quitarme esa garantía. Y si Él viene a buscarme y yo tengo que partir de esta tierra, sea donde voy, estoy seguro. Y si esta fuera mi última vez predicándote esto, lo quiero hacer con absoluta certeza y doy testimonio. Sea donde me voy. Porque yo pude responder a Jesús. ¿Qué voy a hacer con Jesús llamado de Cristo? ¿Qué voy a hacer? Rendirte. Deja de pelearla. Pensá. Una respuesta razonable es una respuesta buena, pero no es la respuesta. La respuesta es que en este momento se quiebre tu corazón, porque sos un pecador y una pecadora que sin Cristo estás perdido, y le puedas decir: Señor, yo te necesito en mi vida. Y yo sé que al alcance de mi voz, en este lugar o en el salón de aquí del lado, debe haber alguien que no tiene esta seguridad en su corazón. Y yo oro para que el Espíritu Santo te pueda levantar de ese lugar a donde estás y puedas decirle: sí, yo me doy cuenta que todavía no he respondido a Jesús, pero hoy, ¿sabes qué? Quiero levantar mis manos, ponerme de pie, arrodillarme, pero le quiero responder a Jesús. Esa es mi oración. Yo sé que el tiempo se fue porque ya hay que irnos. La gran pregunta es: ¿qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Quisieras dar este paso de fe? ¿Quisieras pedirle a Él que limpie tus pecados, que entre en tu vida, que llene tu corazón de su Espíritu? ¿Quisieras tener de Jesús una nueva vida como las que han confesado estos? Siguen teniendo problemas, como yo. Pero tenemos una bendita esperanza. Cristo volverá. Y ahora yo quiero invitarte a que respondas esta pregunta a vos. No importa quién tenés a tu lado. No importa si hace mucho tiempo venís a esta iglesia o haces cosas en nombre suyo, o si tal vez venís por primera vez. Hay uno que te ama y que te dice: ¿qué vas a hacer conmigo en esta mañana? Así que voy a pedirte que inclines tu rostro y que cierres tus ojitos. No es ninguna obligación. Pero está frente a frente aquel que murió por tus pecados y aquel que te quiere dar una nueva vida. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Decile ahí que entre en tu corazón, que le pedís perdón, que querés que su sangre te limpie de todos tus pecados, con tus propias palabras. Si no sabes cómo decirle, quizás puedas repetir palabras como estas, sencillas. Decirle así: Señor,
Yo quiero responderte en esta mañana. Y quiero que vos hagas algo en mi vida a partir de hoy. Perdona mis pecados. Estoy arrepentido. Y confío en que tu palabra es verdad. Sálvame, Señor. Hazme una nueva persona. Confío en Cristo como mi único y mi suficiente Salvador. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. Señor, no voy a lavar mis manos como Pilato. Quiero que vos me limpies con tu sangre las manchas de mi alma, las manchas de mi ser, los recuerdos del ayer. Te entrego mi vida. Hazla de nuevo en el nombre de Jesús. Amén.